Estamos comenzando hoy una nueva serie de mensajes y hablando o pensando acerca de cuál sería un tema propicio y orando al respecto y pidiéndole al Señor que me llegara a un tema que realmente sea lo que Él quiera que nosotros escuchemos. Pensé acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Y es de algo que hemos predicado mucho y yo creo que casi todos los mensajes decimos algo acerca del valor de la Biblia, de lo que significa la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero a veces, hermanos, tenemos que hacer una parada y reflexionar bien dónde están puestos nuestros pies. Reflexionar bien dónde está puesta nuestra esperanza, dónde está puesta nuestra fe. En qué nos basamos para hacer lo que hacemos. Y eso está basado en la palabra de Dios. Vivimos tiempos en los cuales aparentemente se enseña que todo es relativo. Todo depende de la forma en que tú lo veas. Puede estar mal para ti, pero no puede estar mal para mí. Depende de tus criterios, depende de cómo fuiste criado, depende de tu cultura. Y eso es muy peligroso, porque nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la verdad depende de lo que la palabra de Dios dice. No de lo que el mundo diga, no de lo que yo piense, no de lo que yo me sienta, no de lo que la cultura nos lleve a hacer. Porque lo cierto es que a lo largo de la historia, el mundo, la gente, las culturas han hecho muchas cosas incorrectas y lo sigue haciendo. Tiene que haber algo que defina lo que está bien y lo que está mal. Y para un cristiano sabemos que eso está definido en la palabra de Dios. Y sabemos que lo positivo que ha existido en las culturas a través de los siglos, lo positivo que haya podido existir ha sido por la influencia de la palabra de Dios en la cultura, acerca de asesinar, acerca de robar, acerca de mentir. Todas estas cosas que generalmente en las culturas se conciben como algo malo o algo bueno, la raíz de eso está en la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros a cada rato reflexionemos sobre eso. Y estaremos basando toda la serie en este texto precioso que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que el hombre madure, para que el cristiano llegue a ser la persona que Dios quiere que sea, un varón perfecto, una mujer perfecta, una persona acorde a los principios de Dios, acorde al plan de Dios, acorde al proyecto de Dios. Tiene que estar basada su vida en obedecer la palabra de Dios, en obedecer la Biblia. De eso se trata. Ahora, el tema del mensaje dice que la Biblia o la palabra de Dios es totalmente inspirada por Dios. Y pudiéramos hacer de este el mensaje más corto de todos. Algunos se van a poner contentos. Pero podríamos decir, ¿por qué yo estoy seguro que la Biblia es totalmente inspirada por Dios? Sencillamente porque lo acabamos de leer en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia lo dice, vamos a creerlo. Hasta luego, hasta mañana, nos vemos la semana que viene. Está en la Biblia. La misma palabra de Dios habla acerca de sí misma. Y aquí el Señor nos está diciendo, usando el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando la palabra de Dios dice todo, ¿qué se quedará fuera? Nada, ¿verdad? Y esto lo hemos repetido muchas veces porque, sobre todo los cubanos, a veces exageramos mucho. Los demás no, nosotros. Oye, había 1 millón de gente ahí. Oye, yo siempre llego temprano. Yo nunca he dicho eso. Yo siempre he actuado así. 100% de las veces es mentira. 100% de las veces es mentira. Absolutos, así absolutos, solamente hay una persona que lo puede decir sin mentir. Se llama Dios. Porque Él es perfecto y Él puede decir todo, Él puede decir siempre, puede decir nada. Ninguno de nosotros está capacitado para poder decir a rajatabla así. Y hemos pecado en eso todo, ¿verdad que sí? Eso nunca yo lo he hecho. Jamás yo diré eso. Yo siempre voy a estar ahí
y fallamos porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es Dios. Pero la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo el movimiento modernista que empezó, bueno, hace tiempo, no, pero sobre todo en el siglo XIX, cuando supuestamente alguien descubrió que venimos del mono y cuando la ciencia está empezando a decir cosas, pues muchos supuestos cristianos empezaron a decir, bueno, pero si venimos del mono, entonces eso de la guerra ya no debe ser verdad. Y empezaron supuestamente a revisar la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo recuerdo que era siendo joven, alguien me dijo en la clase y me cogió atrás para adelante. Y dice el profesor, al maestro, ni me acuerdo quién fue, pero digo, en la Biblia está la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. En la Biblia está la palabra de Dios, sí. Y después digo, Ron, en la Biblia no está la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú dices que en la Biblia está la palabra de Dios, que hay palabra de Dios, hay cosas que no son palabra de Dios. Ahí está, sí está, y hay otras cosas también. No. La Biblia es la palabra de Dios. Toda es inspirada por Dios. Lo que supuestamente contradiga la ciencia o la supuesta ciencia, lo único que les puedo decir es lo que podemos hacer siempre los cristianos. Darle tiempo, que al final la ciencia va a tener que rectificar. Como ha pasado siempre, y no vamos a entrar ahí completamente, pero los científicos de hace siglos atrás decían que la Tierra no era redonda. Eso eran los científicos. Pero ya la Biblia decía que la Biblia era redonda, que estaba en el espacio. Habían científicos, hermanos de la época, que habían dicho la cantidad de estrellas que hay. Con números, hay tantos miles, tantos, pero con números. ¿Por qué? Porque ya la habían contado. Pero la Biblia enseñaba que no hay quien cuente el firmamento. Y según descubrieron el telescopio, oye, espérate, hay más. Y no se puede contar. Quiere decir que cada vez que la ciencia aparentemente entra en contradicción con la Biblia, lo único que podemos decir es date tiempo, que si tú eres serio en lo que estás diciendo, vas a descubrir que al final la Biblia tenía la razón. Tiene la razón, tendrá la razón. Es la palabra de Dios completa, es inspirada por Dios. Podemos ir a ella totalmente seguros de lo que estamos creyendo. He escuchado con tristeza de pastores hasta conocidos, quizás que están diciendo del Antiguo Testamento vamos a un lado, porque ahora la Biblia es inspirada por Dios. Cuando en el Nuevo Testamento y Jesucristo habla de las Escrituras, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Se estaba escribiendo en ese momento. Cuando habla de las Escrituras, palabra de Dios, está hablando de todo, desde el Antiguo Testamento hasta el presente, hasta lo último, hasta Apocalipsis, los escritos del apóstol Juan. Es inspirada por Dios, por totalmente podemos estar seguros de eso. Para recalcar esto, vamos a ver una historia que está en la Biblia acerca de una palabra de Dios dada a un hombre llamado Abraham, y por eso vamos a ir al libro de Génesis. Bueno, no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Después Dios le cambió el nombre. Pero ese Abraham, Dios le dio una palabra. Dios dio palabra para él. Capítulo 12 de Génesis, versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Esas son las palabras de Dios. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición. En Génesis capítulo 15, versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Palabra de Dios dada a un hombre. Esta palabra de Dios definitivamente eran promesas y cosas imposibles para el hombre, porque, bueno, vas a ser de él, vas a ser de mí, diría Abraham, una gran nación. Abraham era un anciano, por cierto, y su mujer era estéril. Y Dios le está diciendo, de ti haré una gran nación. Vas a recibir bendición. Dios le está diciendo, tu nombre va a ser engrandecido. Está hablando de un hombre metido allá en un pueblo y
en los caldeos y vas a ser bendición a otros. Voy a ser escudo para ti. Y vas a tener un galardón sobrenatural, de en sobremanera grande. Así que estas fueron palabras de Dios dadas a este hombre. Y de verdad que si analizamos estas palabras, eran demasiado grandes para que tuvieran sentido común a un hombre común y corriente en esta tierra. Les digo, anciano ya de edad, sin hijos, y su mujer de contra estéril. Pero hay un problema y había una gran cosa con esto, que quien habló fue Dios. Palabra de Dios. Ahora el punto está en que si él lo creía o no lo creía, si lo aceptaba o no lo aceptaba. Ahora, si vemos las cosas que Dios le prometió, que iba a ser de una gran nación, que iba a recibir bendición, que iba a engrandecer el nombre de él, que iba a ser bendición a todos, que le iba a ser escudo, que le iba a dar un galardón grande, en sobremanera grande. Todo esto viene de parte de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios diciéndole cosas que va a hacer Dios para él. Pero ahora en el versículo, también este texto está diciendo, vete de tu tierra. Por consiguiente, en palabra de Dios hay promesas, pero hay también una responsabilidad que él tenía que hacer. Tenía que dejarlo todo, dejar su tierra y marchar a este lugar que Dios le iba a mostrar. Ni tan siquiera le está diciendo dónde es. Tú recoge y arranca, yo te voy a decir dónde. Y también le está diciendo otra cosa, no temas. Espera en mí, en otras palabras. Ten fe, confía. Así que es palabra de Dios llena de bendición, pero eso incluye una actitud y una responsabilidad que le tocaba a él hacer. Es lo que se llama obediencia y es lo que se llama fe. Tenía que obedecer y tenía que creer. Esa era la parte de Abraham. Esa es la parte de lo que nos corresponde a nosotros cuando escuchamos palabra de Dios. Él tiene palabras maravillosas para nosotros, tiene promesas increíbles para nosotros, que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Cierto, pero nos toca a nosotros obedecer y nos toca a nosotros creer. Y cuando vemos estas cosas y decimos, wow, ¿y Dios va a hacer eso? Miren, hermanos, hay un concepto precioso de Dios, y es que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Nosotros nacemos y morimos. Nosotros tenemos un día de 24 horas, nos cansamos. Cumplimos años todos los años. ¿Cuándo es el cumpleaños de Dios? ¿Alguien había pensado en eso? Dios no tiene cumpleaños porque no nació, siempre existió. Él está por encima del tiempo. Ustedes han visto esos comerciales que ahora con la tecnología moderna de la computadora y eso lo hace muy fácil. Que de pronto la imagen que está en un tamaño se quedó, hasta los papeles que tiraron están en el aire. El agua que tú tiraste se quedó ahí. Y que de pronto una de las personas se mueve y empieza a hacer cosas. Bueno, un truco de computadora, me imagino. Bueno, para nosotros Dios se mueve en medio de nuestro tiempo. Él no está limitado al tiempo. Nosotros estamos como frisados y tenemos que esperar que pase una hora, y que pase un día, que pase un minuto, que pasen 10 minutos. Dios no, Dios se mueve en todo eso porque lo siguiente, Él está seguro de lo que está diciendo. Él puede prometer con toda seguridad porque Él sabe lo que va a pasar, porque Él ya está ahí. Él está seguro de lo que promete porque ya Él lo vio. Él lo conoce, Él estuvo ahí. Él está ahí, es que no hay estuvo, ni está, ni estará. Él siempre es siempre. Él es presente eternamente. Es un Dios maravilloso y por consiguiente su palabra es de confiar. Y Abraham respondió de una manera, y si respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Él pensaba que el heredero iba a ser el criado porque no tenía hijos y la mujer era estéril. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no tengo hijos. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová otra vez, palabra de Dios, diciendo, no te heredará tu criado,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, hermano, marquen ese texto. Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Eso es fe. Y le fue contado por justicia. Y no vamos a entrar en ese tema, pero lógicamente sabemos que la salvación es por fe. Y a Abraham le fue contado por justicia la fe que tuvo. Él creyó a Jehová, creyó al Señor. Y lógicamente no estuvo mal que hiciera algunas preguntas, porque el asunto estaba como para preguntar, ¿verdad? Tú me estás diciendo que mi herencia, mi descendencia va a ser como las estrellas, que voy a hacer bendición a tantas naciones. Yo ni tengo hijos, mi heredero va a ser un criado, un esclavo. ¿Y qué pasará? Dios le habló y lo importante es que él le creyó. No hay problemas en asombrarse, no hay, pienso yo, ningún problema en preguntar a Dios, pero sí hay problema en no creerle a Dios. Sí hay problema en no tener fe en la palabra de Dios. Sí hay problema cuando queremos hacer las cosas a nuestra forma, olvidándonos de las promesas de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios. Hermano, en eso podemos ser categóricos. Siempre vamos a meternos en problemas cuando desobedecemos la palabra de Dios. Siempre, porque desobedecer la palabra de Dios es pecado. Y el pecado trae malas consecuencias. Malas consecuencias en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestro país, donde quiera que estemos. Mire la raíz de cualquier situación negativa. Busque, vaya atrás. ¿De dónde salió el problema? ¿Por qué viene esa circunstancia? ¿Por qué se está sufriendo? Todo al final llega a la desobediencia del hombre y del pecado. No siempre la nuestra. A veces estamos pagando las consecuencias de lo que actuó mal otro. Pero a la larga llegamos al mismo punto: desobediencia, falta de fe, hacer las cosas por nuestra cuenta, no querer obedecer la palabra de Dios, no hacerle caso a la palabra de Dios. Y eso trajo dudas y vino un gran obstáculo para ello. Vamos a ver los versículos, capítulo 16, versículo 1 al 3. Cuando no se cree en la palabra de Dios, se trata uno de hacer las cosas a su manera. Sarai, que después Dios le cambió el nombre a Sara, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Fíjense la espera, oye, en cierto sentido creyó, ¿no? Dios va a formar de mí una nación. Pero sí, ya yo estoy viejo, sigo más viejo, me sigo poniendo viejo. Hay que buscar una solución, fuera de la voluntad de Dios. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Así que al final la culpa la tiene hasta Dios. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, ten relaciones sexuales con mi sierva, con mi criada. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. En este caso la mujer no fue una ayuda idónea, fue un estorbo. Y él le hizo caso. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Así que en vez de esperar en el plan de Dios, del hijo de un matrimonio, quieren buscar un atajo. Y fíjense qué interesante, que el atajo que ellos están buscando, el camino más corto, es supuestamente para que se cumpla lo que Dios les ha prometido. ¿Se da cuenta que es absurdo? Así que para que se cumpla lo que Dios prometió, yo voy a hacer algo que es incorrecto. Voy a hacer algo que no está aprobado por Dios. Voy a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Porque lo que queremos hacer es que se cumpla lo que Dios ha dicho para nosotros. Tremendo absurdo. El plan de Dios está ahí, el plan de Dios siempre es bueno, pero el plan de Dios tiene que siempre que hacerse conforme a la voluntad de Dios, conforme al proyecto de Dios. Fíjense, Dios no solamente nos dice dónde hay que llegar. Él nos da un mapa para decirnos qué hay que hacer para llegar allí. No podemos hacer cosas para supuestamente hacer algo bueno, haciendo cosas que desagradan a Dios.
haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, haciendo cosas que en fin de cuentas son pecado. Desobedecer a Dios es pecado. Y muchas veces nosotros queremos un plan bueno, un plan precioso. Dios quiere, por ejemplo, que la iglesia crezca. Vamos a hacer cosas para que la iglesia crezca. Es un buen plan, ¿verdad? Pero si yo para que la iglesia crezca tengo que dejar de predicar la palabra. Si yo para que la iglesia crezca tengo que empezar a ir a otras iglesias para sacar gente de otro lado para traerla para acá, en vez de predicar el evangelio. Cualquier atajo que yo coja que no sea predicar la palabra de Dios, aunque aparezca que tenga un buen fin, no es de Dios. Dios quiere el crecimiento, Dios quiere que las personas sean salvas, pero es según el método de Dios, conforme a lo que Dios nos enseña, para que sea así. Ah, pero es que eso es lento. Eso no es tu problema. Ah, es que yo no veo que pase nada. Sigue esperando. Haz tú lo que tienes que hacer en obediencia. Obedece la palabra de Dios. Haz las cosas bien. De esa manera estás honrando a Dios. Estás obedeciendo a Dios. Y en su tiempo, en el tiempo de Él, cuando Él decida, Él va a darte lo que te prometió. O lo que está escrito ahí. Que debemos de hacer. Estaba leyendo una compañía billonaria, JP Morgan & Company. Hace unos años atrás se olvidó de algo tan sencillo que era como pagar sus derechos en el nombre de la página web. ¿Sabe cuánto costaba eso? $35. Está hablando de una empresa billonaria, no millonaria, billonaria con B. Y por olvidarse de hacer algo tan sencillo, perdió millones y millones y millones de dólares porque le pararon la compañía. Miren, nosotros podemos pensar que por nuestros medios podemos hacer cosas, pero si no hacemos las cosas como deben ser, conforme a la palabra de Dios, a la larga vamos a perder. A la larga las cosas no van a funcionar bien. El nombre del Señor no va a ser exaltado y sus promesas no nos van a llegar. Están dichas, están puestas, son palabra de Dios, pero se espera que nosotros hagamos lo que debamos de ser obedientes. Él dejó su parentela, dejó su casa y le creyó al Señor y empezó a hacer bien las cosas. En cuanto se salió de ese plan, hubo tremendos problemas. No vamos a leer el texto, pero si vamos a Génesis 21, 8 al 10, vemos que de ese niño que nació, que no estaba en el proyecto de Dios, fue un problema serio en esa familia. Pero ha sido un problema tan serio que ha sido carga por generaciones. De ese niño, de Ismael, que nació de esa relación entre Abraham y Agar la egipcia, viene todo el pueblo árabe. Y todas las guerras y cosas que todavía hasta hoy persiste, producto de la desobediencia de Abraham, producto de no hacer las cosas conforme al plan de Dios. Hermanos, es mejor esperar en el tiempo de Dios, pero hacer las cosas conforme a su palabra, bíblicamente hablando. No, pero no es lo que yo quisiera hacer, es que por aquí es más rápido, que otros lo han hecho, a ellos les da éxito, eso funciona. Olvídese de eso, no estamos aquí en un mercado para satisfacer a un customer. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios y que las personas sean transformadas por el poder de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a predicar la palabra de Dios y en su tiempo el Señor da las almas que son salvas. A su tiempo el Señor da el crecimiento. El Señor lo da todo en su tiempo, pero nos corresponde a nosotros creer y obedecer. Es palabra de Dios. Ha sido inspirada por Dios. Y más nos vale hacerle caso. Más nos vale meditarla, más nos vale buscarla, porque en ella hay seguridad, más aún que lo que podamos sentir. El último coro que cantamos a mí me gusta, y es un lindo coro, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está aquí y lo podemos sentir. Pero hermanos, que el Señor está aquí no es porque yo lo siento o no lo sienta, es porque está en la palabra de Dios. Si no lo siento, Él sigue estando aquí. Palabra de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos y declaramos cada día, palabra de Dios, que el Señor está aquí.
Siéntalo o no lo sienta. Y si, gracias a Dios lo sentimos y podemos alabar al Señor con un coro tan lindo. Te sentimos, Señor, pero si no te siento, tú sigues estando porque estamos en tu nombre. Amén. Y yo sé que muchos hermanos dicen, el pastor no acostumbra a declarar cosas. Y es verdad, I'm sorry. Yo declaro con toda seguridad lo que está escrito en esa palabra. Eso es palabra de Dios. Mi palabra no siempre tiene por qué ser palabra de Dios. Y lo que declaramos con toda seguridad y con toda firmeza es lo que está declarado y escrito en blanco y negro en la palabra preciosa de Dios. Donde Satanás ya no pudo meter su mano. Aún en pensamientos, aún en sentimientos, Satanás puede obrar en nuestras vidas, tristemente, y tratarnos de confundir. Pero hermanos, ya aquí la perdió. En esta palabra ya Satanás la perdió. Aquí está escrita la palabra de Dios. Y en el nombre del Señor, cuando nosotros en oración, ayudados por el Espíritu Santo de Dios que nos da el discernimiento, tenemos aquí absoluta y seguramente la palabra preciosa, sin errores, de nuestro Dios. Amén. ¿Usted cree eso? Eso es básico en nuestra doctrina. Es básico en la iglesia de Jesucristo. Tenemos algo en que confiar. Es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es lo que usó el Señor cuando fue tentado por Satanás. ¿Se recuerdan? Es más, Satanás también la usó. Increíble eso. Para confundir al Señor. La palabra dice, pero la palabra dice, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Es la palabra de Dios donde encontramos, hermano, el alimento de nuestra alma. Y sobre todo también de nuestro espíritu. Las dos cosas, pero principalmente de nuestro espíritu, pero también de nuestra alma. Nuestra inseguridad, nuestras incertidumbres, todo eso que es parte del alma del hombre, no tanto lo espiritual, sino la parte psíquica y del alma del hombre, encuentra alimento en la palabra de Dios. Yo no sé cuántos desayunaron hoy. Yo me imagino que casi todo, algo aunque sea. ¿Cuántos de ustedes no va a probar más nada hasta el desayuno del domingo que viene? Vamos a ser sinceros. ¿Usted no va a probar más nada hasta el desayuno de la semana que viene? Esta misma tarde le estamos entrando. Y mañana por la mañana. Y el martes por la mañana. Y el miércoles por la mañana. Y el jueves. Y el viernes y el sábado. Y así nos ponemos como estoy yo. Hermanos, en lo físico. Y yo doy gracias a Dios porque todos los que estamos aquí, hoy nos estamos alimentando de la palabra de Dios. O sea, díganme, hermano. Y yo espero que no tengamos que esperar el domingo que viene para volver a ser alimentados por la palabra de Dios. Porque es muy poco. Lo necesitamos todos los días, hermano. Alimentarnos de esta preciosa palabra de Dios. Alimentar nuestro espíritu y alimentar nuestra alma. Si te sientes triste, no es porque no desayunaste bien. Café con leche y pan con mantequilla. Es porque no meditaste en la palabra de Dios ese día. Si estás confundido, si no sabes qué hacer, si no sabes qué hacer, tengo dudas, tengo esto, tengo lo otro, no se resuelve yendo a la pizzería ni comiéndote un taco al pastor. Mira, ni al pastor. Estudiando, meditando, confiando, obedeciendo, creyendo la palabra preciosa de Dios, porque es inspirada de Dios. Totalmente, completamente, lo dice la Biblia no miente. Es palabra de Dios, inspirada por Dios. Es segura, hermanos. Es segura. Y cuando vengan las corrientes extrañas, cuando venga hasta un pastor predicando cualquier cosa, cualquier secta o cualquier grupo, cualquier cosa, tenemos la palabra de Dios. En nuestra iglesia tuvimos una hermana, los hermanos de la cruz se acuerdan de ella. La mamá de Esther Fuente, que por cierto hoy Esther Fuente está cumpliendo años. La mamá de ella, mujer de campo. Alguien pasó, una persona esa que entregaba Biblia y le regaló una Biblia.
Y esa hermana empezó a leer la Biblia solita en su casa. Una persona de campo. No sé qué grado de escolaridad tendrá ella, pero yo calculo que posiblemente ni sexto grado tendría, pienso yo. Pero por lo menos sabía leer y escribir. Hermanos, y la palabra de Dios cambió su vida. Y otro día vinieron otra gente con otro mensaje, de esos que nos tocan las puertas. Y ella dijo, ay, vienen con la Biblia, son cristianos también. Y se sentaron con ella una vez, 2 veces, y no sé cuántas veces serían, la verdad que no tengo el número exacto, pero sé que no serían ni la tercera o la cuarta. Le dijo, stop, no le dijo stop, le dijo, paren. Se acabó los estudios con ustedes. Ustedes no me están enseñando lo que yo he aprendido en la palabra de Dios. Así que cojan otro rumbo. Una hermana sencilla y humilde. ¿Por qué? ¿De dónde le vino esa sabiduría que a muchos de nosotros nos falta? De la palabra de Dios. Porque la meditaba, la entendía, el Espíritu Santo estaba con ella, creyó en ella, la vivió, la obedeció y era una mujer sabia en el Señor. Y no pudo ser movida, no pudo ser cambiada de la verdad que es Jesucristo. En su palabra, hermanos, es confiable, es segura, es totalmente inspirada por Dios. Es verdad. Y las cosas se saben que son verdad cuando ocurren. ¿No es así? En el Antiguo Testamento hablan, ese dice que es profeta. Eso es en el Antiguo Testamento. Y Dios dice, tranquilo, tranquilo. No va a ocurrir. Lo que le está diciendo no va a pasar. Así que se va a descubrir que no está el profeta nada. La profecía de Dios se cumple. Palabra de Dios se cumple. Y esta verdad, cada una de ellas se cumplieron. Capítulo 21, versículos 1 al 3. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho. A pesar, ya aquí le cambió el nombre, ya no es Sarai, ahora es Sara. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Lo que había prometido se cumplió, una anciana estéril. Y Sara concibió y dio a Abraham, ahora sí ya le cambió el nombre, ya no es Abraham, ahora es Abraham, un hijo en su vejez. Anoten, en el tiempo que Dios había dicho. No en el tiempo de ellos, que fue tremendo error y que costó carísimo. En el tiempo de Dios, como en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Así que todo ocurrió en el tiempo de Dios, como Dios había dicho, porque fue palabra de Dios. Y Abraham le creyó, tuvo ahí su duda, su flaqueza, le hizo caso a la mujer, lo que sea. La culpa fue de él, no de la mujer. Él tenía que haber sido firme, hombre, todo soy hombre, no, pues soy hombre. No lo fue. Así que la culpa es de él. Hizo el mal, se creó el problema, pero en la misericordia de Dios al final, ay, qué historia más linda para mí. Que nosotros metemos la pata, hacemos las cosas mal hechas, vienen malas consecuencias en nuestra vida, pero al final en los hijos de Dios la palabra de Dios se cumple. Sus promesas están ahí, porque no solamente es palabra de Dios, es palabra de un Dios fiel. Que nosotros podemos ser infieles muchas veces, podemos fallar, desobedecer, no tener paciencia, hacer las cosas por nuestra cuenta, meternos en el fango hasta por aquí, pero de ahí el Señor es fiel y se cumple su promesa con sus hijos, a pesar de nosotros. Y ahí está, palabra de Dios, y dio a Abraham su hijo Isaac. ¿Y qué pasó con su hijo Isaac? Isaac tuvo a Jacob, y Jacob ahora se llama Israel. Israel tuvo 12 hijos. De cada uno de esos hijos salió, ¿qué cosa? Una tribu de Israel, una tribu. Y de ahí vino una tremenda nación que todavía existe y que existirá hasta que el Señor venga. ¿Se cumplió o no se cumplió palabra de Dios? ¿Fue bendecido en su ancianidad o no fue bendecido? Y vio a su hijo y vio a su nieto. Su nombre, hermanos, dice que iba a ser en gran manera bendecido. Su nombre
es considerado como el padre no solamente de los judíos, sino también de los árabes, porque ellos todos dicen que descienden igualmente de Abraham. En su descendencia fueron bendecidas todas las familias de la tierra, ¿sí o no? ¿Ha sido un cubano bendecido por un descendiente de Abraham? ¿Ha sido un venezolano, un mexicano? ¿Sí? Sí. Porque de una de esas tribus llamada Judá viene una descendencia que pasó por el rey David y llegó hasta la Virgen María y hasta José. Y de esa descendencia humana nació ¿quién? Jesucristo. ¿Quién no ha sido bendecido? En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántas familias no han sido bendecidas por el mensaje de Jesucristo? ¿En cuántas naciones? En todas las naciones, en el mundo entero. Hermanos, pasó tiempo, pero la promesa de Dios se cumple, la palabra de Dios se cumple porque es totalmente inspirada por Dios. Es totalmente creíble porque es la verdad. Podemos estar tranquilos en Él. Dios lo protegió y lo cuidó. Ve ahí su historia hasta el final de sus vidas. ¿Estará disfrutando Abraham ahora un galardón eterno? ¿Sabe cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo llamó alguna vez al cielo? Al paraíso. El seno de Abraham. ¿No han visto en el Nuevo Testamento? Esa persona está morando ¿dónde? En el seno de Abraham, cerquita de Abraham. Óigame, que te digan a ti, tú vas para el cielo, no, tú vas para que el mismo Jesús diga, no, tú vas a estar ahí en el seno de Samuel, junto con Samuel tú vas a estar. Sería maravilloso para mí, ¿verdad? No creo que lo va a decir nunca. Pero a Abraham le fue bendición, le fue súper bendición. Hasta lo último, en general, la promesa de Dios se cumple. Ayer en el tiempo de ayuno y oración, hermano, que fue una experiencia preciosa, los hermanos que pudimos estar. Hubo varios testimonios, más de uno, de cómo el Señor ha obrado con poder en las vidas y cómo la promesa de Dios no falló. Y si diéramos ahora tiempo para esto aquí, creo que no terminamos ni en una semana hablando aquí todos nosotros, o muchos de nosotros, contando de cómo las promesas de Dios pueden haberse demorado, no puede haber sido en el tiempo que nosotros pensamos, pero al final llegaron. Porque son promesas de Dios escritas en la Biblia que ha sido y es 100% inspirada por Dios. Este niño nació con problemas serios y fue criado por sus padres. Nunca pudieron ellos sacar de su hijo más de una palabra o dos palabras de una sola vez. Quiere decir, nunca dijo una frase. Decía palabritas así separadas. Y esta familia crió a su hijo, una familia cristiana, toda una vida. Y siempre les enseñaron las cosas de Dios, la palabra de Dios. Agarrado de la promesa de Dios, de que la palabra de Dios nunca regresa vacía, porque es promesa de Dios. Y dice la ilustración verídica, cierta, tiene los nombres de las personas y todo, que ya estos ancianos a veces con 80 años, ya el hijo de ellos tenía 50 años, escuchó por primera vez más de una palabra seguida. Está hablando de esto ya con 50 años de edad. Por primera vez, ya un hombre, 50 años, dijo más de una palabra. ¿Y sabe lo que dijo? No una frase, una oración completa. ¿Sabes, mamá? ¿Sabes, papá? Jesús murió para salvar nuestros pecados y resucitó. ¿Qué les parece? Así que no fue una palabra, fue una frase con un mensaje precioso. Al final estos ancianos ya con 80 años dijeron, gloria a Dios, la palabra de Dios se cumple, no regresa vacía, no regresó vacía. Y tuvieron la paciencia de esperar en el Señor y esperar en el momento de Dios. Dice que este niño había nacido ciego y al final en una operación empezó a ver. Y dice que le reclamó a la madre,
Mamá, ¿cómo no me dijiste nunca que esto era tan bello? Cuántos colores, cuántas cosas lindas, pero qué cosa más preciosa, tú nunca me lo dijiste. Y te lo dije muchas veces, muchacho. Pero hasta que no lo viste tú, no lo pudiste apreciar, porque eran meras palabras. En el nombre del Señor yo digo a todas las personas que están escuchando, lo que hemos dicho de la palabra de Dios es real, es inspirada por Dios y tiene poder. Pero para usted que me está escuchando, mientras usted no ponga toda su fe en Jesucristo, son meras palabras. Para usted puede ser meras palabras religiosas que no tienen nada que ver con usted. Ahora, en el nombre del Señor, yo le digo a usted con la autoridad de mi propia experiencia, que cuando ponemos la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo hace morada en nuestra vida. Y esta palabra de Dios cobra vida, porque es palabra de Dios. Y hace en nosotros cambios maravillosos que nada ni nadie puede hacer, que ninguna religión puede hacer, que ningún programa puede hacer, pero que el poder de Dios lo puede hacer basado en el poder de su palabra, porque es palabra de Dios. En el nombre del Señor yo le animo, yo le impulso a que usted ponga la fe en Jesucristo, que permita que el Señor cambie su vida y usted disfrute a plenitud escuchar a Dios en su palabra y conocerle. No solamente sentirle, conocerle. La forma de conocer a una persona es comunicándose con ella. Por eso el noviazgo es tan importante. Cuando uno se hace novio de alguien, hablar mucho, conocerse, saber qué piensa, que su familia, todas esas cosas, para que haya una buena relación. Hay que comunicarse, hay que conocerse. Por eso el matrimonio, para que funcione, tiene que comunicarse, tienen que hablar. Tienen que saber cómo piensa el uno, cómo piensa el otro. Porque así nos vamos conociendo. De la persona que está sentada al lado del banco suyo, si usted se sentó ahí por primera vez, usted ni sabe quién es. No sabe ni de qué país es. Ahora, si ustedes van juntos a un viaje misionero y si van juntos en la misma casa y los albergan juntos, su hermano en Cristo, usted va a conversar con él, va a tener todo el viaje para conocerlo. Y cuando venga del viaje misionero, usted sabe quién es esa persona, ¿sí o no? Porque, ¿qué pasó? Se comunicó. Se conoció. Conversaron y se conocieron el uno al otro. Hermano, no hay manera de conocer a Dios si no es a través de su palabra. No es en un culto. Lamento decirle esto. No es en un culto. No es experiencia de un ratico el domingo. Es resultado de conocerle, de saber cómo piensa, de saber qué cree, de saber qué me quiere decir. Ese es Dios hablándome en su palabra. Y ahí le conozco y ahí hago intimidad con Él. Y cuando eso ocurre, entonces ocurren grandes cosas en nuestra vida que nos cambian para bien todo. Es lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Porque es una nueva, profunda y maravillosa relación con Dios. Que antes la relación era de un creador a una criatura. Después de Cristo y a través de su palabra es de un padre a un hijo. Qué gran diferencia, ¿verdad que sí? Un creador a una criatura, alguien que Él hizo, que Él nos hizo, a una relación de intimidad de un papá con el hijo. Que nos ama, que nos habla, que quiere decirnos cosas preciosas para nuestro bien. Y eso es lo que está escrito en su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bendito, glorificado, exaltado sea tu nombre. Estamos tan agradecidos por las cosas que tú nos has dado. Desde la vida, la familia, tu iglesia, donde servirte. Nos has dado muchas cosas, pero hoy, que Señor, queremos específicamente darte gracias por tu palabra, por la Biblia. Gracias por las personas, instrumentos tuyos, que en un momento la tradujeron a un idioma que podamos entender, como es el español. Gracias por esos hermanos, que en algunos de ellos, sobre todo la versión que más usamos, les costó caro y tuvieron que huir de su país porque los perseguían, porque habían traducido la Biblia a nuestro idioma. Gracias por esos hermanos.
Gracias porque te la tenemos al alcance. Gracias por las veces y las veces y las veces que tú nos has ministrado con tu santa palabra. Y en esta hora, Señor, queremos suplicarte y pedirte que tú nos ayudes a no ser negligentes en escucharte. Que no seamos negligentes en hablarte a ti a través de la oración, pero que tampoco seamos negligentes en escucharte cuando meditamos tu palabra. Gracias porque es tu palabra. Gracias porque tiene poder. Gracias porque es tu voz. Es una voz clara. Es una voz donde Satanás no puede meterse cuando vamos en tu espíritu. Es la voz tuya maravillosa. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido negligentes en escucharte. Tenemos la Biblia en nuestra casa ahí cogiendo polvo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a escucharte. En este día, Señor, queremos prometerte algo que quizás ya hemos hecho antes. Y es que sí queremos escucharte, queremos saber de ti, queremos conocerte más. No solamente saber lo que tú quieres que hagamos, sencillamente conocerte más. Saber cómo es tu mente, cómo es tu corazón, cómo son tus pensamientos. ¿Qué tú crees de esto, de aquello? Y eso está en tu palabra. Podemos conocerte más, podemos hacer intimidad contigo en una comunicación preciosa cuando meditamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes en esto. Yo te doy gracias por los hermanos que vienen a la escuela dominical y estudian tu palabra. Yo te doy gracias por los hermanos que están en discipulado y ya no solamente la están aprendiendo en un aula, sino que la están poniendo en práctica día tras día en sus vidas. Gracias por el programa de discipulado. Gracias por cada líder, gracias por cada hermano. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a serte fieles, a creerte, a tenerte. Y también, Señor, si nunca he tenido la experiencia de poder escucharte de esa manera, porque nunca he puesto toda la fe solamente en ti, en el día de hoy lo quiero hacer. Y decirte, yo quiero escucharte, Dios. Yo quiero conocerte más. Quiero saber quién tú eres. Quiero saber qué tú crees de mí. Quiero saber qué quieres para mí. Quiero conocer de esas promesas que tienes para mí. Pero para eso tengo que dar este primer paso. Y es permitir que el Espíritu Santo entre en mi vida, cambie mi vida. Y eso es a través de la fe. Y te estoy diciendo ahora, Señor, yo quiero esa fe. Yo te pido, Señor, yo te creo y te pido que tú cambies mi vida. Yo te creo. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste. Creo que vendrás otra vez. Yo te creo, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra, a vivirla. Te acepto, Señor, te creo. Y te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.